y artistas le enviaron una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para rechazar los comentarios totalmente machistas y misóginos por parte de Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica, quien se refirió como horriblemente asqueroso al trabajo de nuestras escritoras mexicanas, además de asegurar que el boom literario ha sido mayoritariamente masculino. Ante esto, colectivas, escritoras, académicas aseguran que no llegamos todas a la cultura. Esto es parte del mensaje que se envía en esta carta a la presidenta, además de una invitación a un mitin poético. Para conversar sobre ello esta noche agradecemos la conversación a Yol Segura. Ella es poeta, escritora mexicana y promotora de la literatura de mujeres. ¿Cómo estás, Yol? Muy buenas noches. Gracias. Pues Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? No llegamos todas en la literatura, porque es importante destacar y rescatar el trabajo de nuestras letras hechas por mujeres mexicanas. ¿Y qué decir de los lamentables, desafortunados y machistas comentarios? Machistas y misóginos, creo que es lo que hay que decir respecto a estas Definitivamente. declaraciones. Eh, Hay una cosa muy importante a considerar que tiene que ver con la deuda histórica que tenemos con las escrituras hechas por mujeres y por disidencias. Es decir, a partir de ciertos valores más bien tradicionales, se ha tenido como una distinción aparentemente muy clara entre estas ideas de los grandes valores y de los grandes temas universales, que casi siempre son estos temas anclados a lo masculino, y luego de pronto resulta que las escrituras hechas por mujeres y disidencias se piensan siempre como marginales, como de temas pequeños, como etcétera. Esto, además de que está anclado en una serie de prejuicios, me parece absolutamente sorprendente de un hombre tan inteligente como Paco Ignacio Taibo II, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que decir una aseveración de esta naturaleza, como enunciar que el canon es primordialmente masculino, que la tradición del boom latinoamericano es primordialmente masculina, implica dejar de lado una serie de voces y de autoras que estaban publicando en esos años y quienes hicieron posible que muchas de estas otras escrituras sucedieran, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en María Luisa Bombal con La Mortajada y cómo su visión fue algo que después permitió que sucediera este fenómeno tan importante como el del boom, ¿no? Entonces, creo que hay ahí mucho que tenemos que cuestionarnos porque además es bien fácil hablar de una deuda histórica, pero esa idea de deuda histórica implicaría que es algo que dejó de suceder. Y justo con esta declaración que escuchamos por parte de Paco Ignacio Taibo II, nos damos cuenta que no solo dejó de suceder, perdón, no solo no dejó de suceder, sino que activamente sigue habiendo estas fuerzas que pretenden desdeñar la escritura realizada por mujeres, ¿no? Borrar. Cuando creo que en estos últimos años es más que evidente la fuerza que las escrituras hechas por mujeres han tomado. Claro. Eso por un lado. Y por el otro me parece indispensable también tener en cuenta cuál es el público al cual están dirigidas estas ediciones. Es decir, es un público de personas de entre 15 y 30 años. Y el propio Paco Ignacio Taibo señaló que muchas de estas personas son mujeres que dirigen clubes de lectura y que están demandando escrituras hechas por mujeres. Ahí fue donde él sacó la declaración respecto a este hipotético poemario asquerosamente horrible de malo escrito por una mujer y dijo que no porque fueran mujeres les iban a enviar esos libros. Yo, en principio, por supuesto que estoy de acuerdo con la aseveración de que no hay que mandar libros malos a nadie bajo ninguna circunstancia, pero creo que lo que hace ahí un problema es asumir que un libro hipotético es malo y está hecho por una mujer, cuando en realidad creo que lo que está sucediendo es que tenemos ahí un público de lectores, lectoras en formación que están demandando precisamente escrituras que les hablen y escrituras que les interpelen. Y muchas de esas escrituras que les hablan y les interpelan tienen que ver precisamente con escrituras hechas desde los feminismos, desde las disidencias, que creo que es algo que Paco Ignacio Taibo II está no solo omitiendo, sino conscientemente rechazando, ¿no? Que eso es lo que me parece problemático, que a estas alturas, en este momento histórico en el que tenemos una presidenta,
cuyo lema es Llegamos todas, haya una insistencia de esta voz tan anquilosada, me atrevo a decir, que pretende una idea de cultura que ya no está acorde a las circunstancias, no está dialogando con nuestros tiempos. Y creo que eso es lo importante y eso es lo que tenemos que cuestionar, combatir y ante lo cual también tenemos que exigir que las condiciones de edición de estos materiales sean otras. Ahora, Yol, creo que hay 3 problemas en los que hay que insistir. Punto número 1, me parece absurdo pensar que no hay nombres suficientes para hacer no solamente una inclusión en esta colección, sino una colección entera de mujeres escritoras. Está Sor Juana, está Elena Garro, está Josefina Vicens, está Nahui Olin. O sea, podríamos hacer un listado, aquí Cristina Rivera Garza, o sea, podríamos hacer un listado eterno para hacer una compilación, una enciclopedia de lecturas, y ese es 1. 2, hay que, creo que también darnos cuenta e insistir que muchas de estas mujeres tuvieron que caer en seudónimos, tuvieron que enfrentar el patriarcado en cuestión del control que se hacía de las oportunidades. Este fenómeno, tú lo conoces seguramente, bueno, no seguramente, estoy seguro que lo dominas, este análisis del cuarto de escritura de las mujeres, ¿no? Y la posibilidad que conlleva el tener un espacio, un tiempo y una oportunidad para desarrollarse en la escritura, conllevando además la vida cotidiana. Y 3, también, inclusive la idea de pensar que cualquier persona, sea mujer, sea una disidencia, sea un varón, si tiene algo que escribir, tiene derecho a también que se le publique o buscar oportunidades. Quizás también en cuestión de presupuestos estatales hay que buscar un rasero, una calidad, pero todo mundo tiene derecho a ser leído, todo mundo tiene derecho a expresarse y no descalificar un promotor de la lectura, un funcionario de la editorial del Estado, decir que algo no merece llegar a ningún punto. Claro, y que eso es uno de los temas más importantes. No podemos olvidar que estamos hablando de una editorial del Estado, que va a imprimir libros con recursos públicos. Y en ese sentido hay una necesidad y una urgencia de cuestionar cuáles son los valores con los que se están eligiendo estas literaturas, ¿no? Porque además, en algún momento Paco Ignacio Taibo II se refirió precisa y específicamente hacer una selección a partir de autores del boom. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, ahí a Fabricio Mejía Madrid, cuyo libro está editado en 2012. Entonces, ese criterio muy fijo tampoco fue, ¿no? Entonces, creo que ahí hay otro punto súper importante a comentar, es decir, por qué ese libro en específico sí y por qué no, por ejemplo, como bien mencionaron ahora, a Cristina Rivera Garza, ¿no? Es decir, los nombres, como bien señalas, Alejandro, son muchísimos. No nos alcanzaría este programa ni el siguiente ni el siguiente para hablar de todas esas escritoras que están ahí y que además, en efecto, en su momento fueron históricamente borradas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde el presente? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como lectores y como lectoras también, no solo como escritores? Es reconocer las transformaciones, las herramientas con las que ahora contamos para leer esa historia de la literatura y cuestionarla desde ahí. Es decir, no tenemos por qué repetir lo que nos dijeron que era la historia sin pensar cuáles son todas esas cosas que se quedaron fuera del reflector y donde está también una riqueza enorme. Es decir, yo puedo hablar de estas escrituras hechas por mujeres a partir de la calidad. Ni siquiera lo estoy, y creo que ese es el caso de muchas de nosotras. No estamos hablando de la inclusión por la inclusión en términos de tiene que haber cuota, mujeres. ¿no? Por supuesto que tiene que haber, pero porque esas escrituras de mujeres están haciendo propuestas interesantes, están haciendo preguntas que no habíamos escuchado, porque de pronto en la historia de la literatura lo que ha pasado es que hemos escuchado muchísimo a las mismas voces y son esas mismas voces que ahora desde el Fondo de Cultura Económica se quieren seguir legitimando y posicionando como las voces más importantes cuando creo que justo en eso, en lo que se quedó fuera, es donde hay que
preguntarnos qué nos falta entender, ¿no? Y que quizá ahora lectores y lectoras lo que estamos buscando es la actualidad, las historias que nos representen, con la cual nos identifiquemos. En Latinoamérica tenemos y en México tenemos grandes ejemplos de mujeres escritoras. Por ejemplo, tú, vimos Casas hundirse, y cuántos textos más has publicado. Eres un referente de la literatura en nuestro país, la literatura actual. Cuéntanos de tu trabajo para decirle a Paco Ignacio que sí hay mucho de dónde agarrar de grandes mujeres escritoras mexicanas. Eso. O sea, hay muchísimo. Yo publiqué ahora la primera novela. Antes de eso tengo una trayectoria de 5 libros de poesía publicados, ensayos, etcétera. Pero además de mí, yo me atrevo a nombrar muchas otras que tienen una trayectoria amplísima y que le están hablando justo a ese sector de jóvenes que está leyendo. Pienso en Dalia de la Cerda, pienso en Ivette Luna Flores, pienso en Aura García Junco. Es decir, la lista, como repito, es interminable. Y creo que es ahí, en esa lista y en esa diversidad, todas las mujeres que están escribiendo en lenguas originarias. Está Yasnaya Aguilar, por ejemplo, que además es una gran pensadora, que nos ayuda a hacer un montón de preguntas sobre nuestro presente. O sea, creo que el asunto es ese, prestar oídos curiosos a las escrituras, que me extraña que Paco Ignacio Taibo II no las conozca. Yo pensaba que era un tipo bastante leído y consciente de todas las cosas que suceden alrededor. Aparentemente no es así, pero creo que esta es una buena oportunidad para que le mandemos un paquetito. Hay que organizar eso en el Meeting Poético. Ahora, Yol, tratando de corregir, exactamente, se notó que la presidenta tuvo un momento incómodo con esta declaración. Por ahí trató de componer, vamos a preparar algo de mujeres. Ahora, lo peor sería que un hombre preparara una antología de mujeres. Es posible, sí, pero lo mejor es que sean las propias mujeres quienes nos digan qué tienen que decir, que nos ayuden a encontrar las mejores lecturas. Le pedirían a la titular del Ejecutivo precisamente hacer una reunión para escuchar pues qué se debe de incluir y qué se tiene que promover. Y además de pedírselo, invitan a la ciudadanía a que este viernes se sumen a este meeting poético para, a través de las letras, a través de las artes, pues enviarle estos mensajes a Paco Ignacio Taibo II para hablarle de la importancia y la presencia de las mujeres mexicanas en las artes y en las artes, en las escrituras. Agradecemos mucho a Yol Segura por su tiempo esta noche. Tuvimos un problema de conexión, ya se nos fue, no pudimos despedirnos de ella, pero les invitamos a que busquen su literatura, a que lean. Aquí estás de vuelta, Yol. Aquí estás de vuelta, Yol. Muchísimas gracias. Ya se nos acabó el programa, pero brevemente nos vemos en el meeting literario. Nos vemos meeting en poético. El meeting literario. Muchas gracias por el espacio. Y nada, eso, la petición con la presidenta es que hagamos la colección y la hagamos bien, ¿no? Eso, así nos gusta. Y tenemos muchos ya apuntados para leerla. Gracias, Yol.